Vida Nueva para el Mundo extiende la más cordial bienvenida a una entrega más de este programa especial Preguntas al Aire, a donde el doctor Armando Alducin va a responder a los cuestionamientos que le hemos de plantear el día de hoy. El primer cuestionamiento es: ¿quiénes son los Emiratos Árabes Unidos? Bueno, no cabe duda que los últimos días hemos estado escuchando algunas noticias muy interesantes de carácter profético. Por ejemplo, que la nación de Israel acaba de firmar un acuerdo político involucrando el turismo, la economía, los vuelos internacionales que ya van a comenzar a llevarse a cabo entre algunas naciones árabes e Israel. Y los Emiratos Árabes acaban de aceptar tener relaciones diplomáticas con la nación de Israel. Ha habido muchas preguntas al respecto, que si esto es realmente algo relacionado con el famoso pacto que el anticristo va a celebrar con la nación de Israel, lo cual, como ya hemos visto anteriormente, dará principio a la gran tribulación, porque en cuanto el anticristo firme este pacto, iniciará los 7 años de la famosa profecía de Daniel, la semana 70, y también la tribulación y la gran tribulación. Pero vamos, antes de profundizar en este aspecto, a ver un poquito qué cosas son los Emiratos Árabes y qué es lo que esto significa, las consecuencias que se van a derivar de este tratado o acuerdo de paz diplomático. Un emirato, la palabra emirato es una palabra de origen árabe, es la palabra Imarat, y con i latina Imarat, y es un territorio político bajo la administración de un emir. Entonces, un emirato es un territorio político bajo la administración de un emir. Un emir es un tipo de monarquía característica del Medio Oriente, y los emires regularmente son jeques. La palabra jeque es una palabra también derivada del árabe que significa, se podría traducir como anciano sabio o como dirigente o como líder que tiene las características para poder dirigir una nación. Son 7 los Emiratos Árabes y se encuentran localizados todos al sur oriente de la península arábiga en lo que es el Golfo Pérsico. Todo esto es muy interesante, su situación geográfica, porque casi, ¿verdad?, están con frontera con la nación de Irán. Y sabemos que Irán es enemigo de Israel y que ahora estos Emiratos Árabes se pasan del lado de Israel. Entonces, estos 7 Emiratos Árabes que están en el Golfo Pérsico son Abu Dhabi, los voy a comenzar a leer: Abu Dhabi, Asman, Dubái, la famosa ciudad de Dubái, ahora sí que de características turísticas impresionantes a nivel mundial, donde todo el mundo quiere ir a ver a Dubái. Ahí es uno de los Emiratos Árabes. Fujairah, Ras el Khaimah, Sharjah y el Kaiwan. Estos son los 7 Emiratos Árabes. Y un jeque, repito, o un anciano líder está al cargo de los 7 Emiratos Árabes, llamado Mohammed bin Rashid Al Maktoum. Él es el jeque encargado de los 7 Emiratos Árabes. Muchas gracias, doctor, por esta respuesta. La siguiente pregunta: ¿qué significa el tratado de paz que acaban de hacer con Israel? Hace una semana aproximadamente, hoy estamos aquí a 20 de agosto del año 2020, aproximadamente hace una semana se firmó o se anunció que la mayoría de los medios de comunicación, y que la noticia por demás sorprendente de que los Emiratos Árabes hacían un tratado de paz o hacían un acuerdo de paz con la nación de Israel, pues sacudió al mundo, principalmente a las naciones enemigas de Israel como Irán, Turquía y también pues los palestinos. Entonces, esto fue una cosa que comenzó a especularse demasiado
sobre todo en el área profética y sobre todo cuando no tenemos una información adecuada, clara de las Sagradas Escrituras. Anteriormente ya se había hecho un tratado semejante con Jordania y Egipto. Entonces, si vamos por orden, ya sabemos lo que son los 7 Emiratos Árabes. Antes de esto, Egipto y Jordania, en 1993, en la ciudad de Oslo, en Noruega, hicieron un tratado de paz y hasta ahorita, pues son las dos naciones árabes amigas de Israel, Jordania y Egipto. Ahora con los Emiratos Árabes ya serían 3 naciones árabes las que harían una alianza o tendrían relaciones con la nación de Israel. En 1993, este acuerdo lo firmaron el famoso exterrorista Yasser Arafat de parte de la Organización para la Liberación de la Palestina, y por el otro lado Yitzhak Rabin, que era el primer ministro de Israel, y estuvo como testigo el presidente Bill Clinton. Estos acuerdos, o lo que se trató ahí en Oslo en 1993, se mantuvo por muchos años en secreto, hasta que después ya comenzó a darse a conocer que realmente lo que se encontraba detrás era una alianza. Y se escondió porque pues sabemos que hay muchísimos enemigos de Israel que están esperando ver quiénes son los que se unen con él para declararlos también sus enemigos. Sin embargo, fue realmente ahora con este acuerdo con los Emiratos Árabes, que repito sería ya la tercera nación árabe con la cual Israel firma un tratado de paz. Sería realmente el primer ministro Benjamin Netanyahu quien estuvo detrás verdaderamente de estas negociaciones, porque anteriormente Netanyahu había estado ya buscando la manera de hacer un pacto con varias naciones árabes y con los Emiratos de forma particular. Y esta firma o este acuerdo ha sido la culminación de los esfuerzos realmente de Benjamin Netanyahu. Los Emiratos Árabes han normalizado sus relaciones con Israel en medio de un tratado histórico que anteriormente los Estados Unidos de Norteamérica habían programado junto con Israel anexarse, o sea que Israel se anexara lo que se conoce como el Banco Oriental, que es Judea y Samaria geográficamente de la nación de Israel. Ahorita el Banco Oriental, ahí se encuentra actualmente Jericó, la famosa Jericó del Antiguo Testamento, está ocupada por palestinos, lo mismo que la Franja de Gaza. Entonces hay dos territorios dentro de Israel que están ocupados por palestinos, porque en la guerra de 1967, la famosa guerra de los 6 días, que fue del 1 al 7 de junio de 1967, cuando las naciones árabes se juntaron para tratar de destruir a Israel bajo el liderazgo de Abdel Nasser, que era el presidente antiguo de Egipto. Pues de una forma milagrosa Israel acabó con los ejércitos de Jordania, de Siria y de Egipto, ¿verdad? Y pues en 6 días terminó la guerra y en 6 días habían avanzado ya los soldados israelíes hasta la península del Sinaí y también en las colinas del Golán al norte de Israel, que colinda con Siria. Y entonces la ciudad de Jerusalén también fue capturada para apropiársela por el general Moshe Dayan. Moshe Dayan fue el general que dirigió esta famosa guerra de los 6 días milagrosa, porque pues se enfrentaron a ejércitos muchísimo más numerosos que el ejército que tenía realmente Israel. Dentro de las leyes de las probabilidades, los más expertos generales y militares han dicho que realmente las probabilidades que Israel tenía
en esta guerra del 67, de salir vivos, eran 10 a la 12ª potencia. Imagínense nada más a los 12 ceros, o sea, casi nula la probabilidad de que hubieran podido escaparse o salir con vida de esta guerra. Pero pues el Dios de la Biblia, que le llama a Israel como la niña de sus ojos y que ha prometido cumplir todas las promesas que le hizo a Abraham, a Isaac y a Jacob, siempre ha intervenido milagrosamente como lo hizo. Recordamos cuando se escaparon de Egipto, Dios los libera de Egipto a través de las 10 plagas y abre el mar rojo y lo atraviesan. Y cuando el ejército de Faraón venía detrás para aniquilarlos y destruirlos, el mar se cierra y se traga al Faraón y a todo su ejército. Así que pues tenemos bastantes historias, ¿verdad?, milagrosas de la sobrevivencia de la nación de Israel. Muy bien. Entonces, regresando a este acuerdo que había hecho el presidente Donald Trump con Netanyahu, el primer ministro de Israel, para que ahora este Banco Oriental, donde se encuentran los palestinos, pasara ahora de la parte de Israel. O sea, realmente iba a ser una sacudida al mundo palestino. Y Mahmoud Abbas, ¿verdad?, el presidente de la Organización para Palestina Moderna, o sea, del grupo de Hamas, que es un grupo terrorista de la Franja de Gaza de Palestina, se enojó muchísimo. ¿Cómo nos van a quitar lo que ya nos habían dado? Y pues ahora entonces, cuando Israel se une con los Emiratos Árabes, este programa o este proyecto que tanto Estados Unidos como Israel tenían programado de anexarse el Banco Oriental para Israel, se terminó. O sea, le dijeron, ya no vamos a continuar con este proyecto, vamos a olvidarnos de este proyecto, vamos a dejar que los palestinos sigan dentro del territorio de Israel, en esta porción de territorio que les hemos concedido para vivir. Muy bien. Entonces vemos nosotros claramente que si Israel hubiera decidido a anexarse estos territorios que ya tenían programado una semana antes, o sea, todo esto cambió completamente la política otra vez del Medio Oriente, porque si ellos hubieran querido anexarse estos territorios ocupados por los palestinos, hubieran matado todos los esfuerzos internacionales para crear un Estado palestino. Entonces, cuando Israel ahora ya suelta la franja del Banco Oriental y les dice, quédense con este territorio, prefiero y le damos más importancia a tener una unión de paz con los Emiratos Árabes, como que ahora el sueño de los palestinos y del mundo árabe de que se pueda crear dentro del territorio de Israel un Estado palestino continúa vigente. Y por un lado, pues esto causa alegría a los palestinos y a muchos árabes. Sin embargo, a la luz de la Biblia, Israel se enfrentaría con un grande, pero muy grande problema, porque bíblicamente Dios le dio la tierra a Israel y bíblicamente, como lo vamos a ver más adelante, la causa por la cual la Tercera Guerra Mundial se llevará ahí en el Medio Oriente será precisamente porque Israel cedió terreno al mundo de los árabes. En otras palabras, acordémonos que cuando asesinaron al ex primer ministro Yitzhak Rabin en Israel, fue por un fanático judío, un judío lo mató, un ortodoxo judío, porque Yitzhak Rabin fue de los primeros políticos en Israel que comenzó a ceder terreno a los árabes. En otras palabras, se acuñó en ese tiempo una frase muy famosa, tierra por paz. Les damos tierra a favor de la paz. Ustedes garantícenos la paz y nosotros les damos la tierra para vivir. Sin embargo, esto aparentemente iba a solucionar el problema entre Israel y entre los palestinos, pero no fue así. El mismo Yasser Arafat, en la década de los 70s, cuando formó la Organización para la Liberación de la Palestina,
Yasser Arafat dijo claramente que él jamás iba a ceder su anhelo, su ambición de poder, de tener toda la nación de Israel. En aquel tiempo, en el acuerdo de Oslo, 1993, como ya lo vimos, con Yitzhak Rabin, se dieron la mano con el presidente Clinton en medio, pero no pasaron muchos meses sin que cuando se les comenzó a dar alguna oportunidad a Yasser Arafat y al movimiento que él dirigía de que les dieran tierras, Arafat dijo: de ninguna manera, o nos dan todo Jerusalén o no queremos nada. Esta ha sido realmente la razón por la cual hasta este momento no ha habido la paz en Israel. Los palestinos no están dispuestos simplemente a que les den una porción chiquita de tierra por acá y otra por allá. Ellos quieren la ciudad entera de Jerusalén y la tierra entera de Israel, lo cual nos damos cuenta, ¿verdad?, que es una imposibilidad, porque si fuera así, pues realmente tendrían que destruir primero al pueblo judío, cosa que bíblicamente jamás lo van a poder hacer. Entonces, parece como que todas estas situaciones que se están dando actualmente, donde Israel ya les dice a los palestinos en la franja de en el Banco Oriental: quédense por ahí, ya no nos vamos a anexar su territorio, prefiero tener relaciones ahora con algunas naciones árabes. Vuelve otra vez a renacer el sueño de los palestinos de tener un estado dentro de Israel, pero vamos a ver a dónde va a llegar esta situación. Muy bien, este nuevo acuerdo con los Emiratos Árabes va a abrir la puerta para que firmen tratados y donde vayan una vez más a tener vuelos entre los Emiratos Árabes e Israel. Vuelos directos, seguridad, telecomunicaciones, energía, turismo y cuidados médicos. Todo esto está involucrado en la relación que actualmente acaban de iniciar los Emiratos Árabes, los 7 Emiratos Árabes y la nación de Israel. Próximamente van a intercambiar embajadores y embajadas y va a haber ceremonias diplomáticas ahí en Washington DC, en la Casa Blanca. No cabe duda que pues todos, ¿verdad?, anhelamos ya que haya paz en el Medio Oriente, pero la pregunta que vamos a contestar a continuación es: ¿a qué costo realmente se lograría la paz en el Medio Oriente? Y si los judíos van a terminar cediendo más territorio a los palestinos, donde se verían en gravísimos problemas militares y estratégicamente militares para su futuro. Así pues, parece que ya Israel, para resumir, ya no va a anexarse el Banco Oriental, ¿verdad?, que es Judea y Samaria geográficamente de la antigua Israel. Y ahora este plan de Netanyahu, como él lo dijo recientemente: tengo otra meta mucho más importante políticamente para Israel. Entonces, no solo Netanyahu está de acuerdo con los Emiratos Árabes de que quieren anexarse más tierra árabe, sino que realmente ha comenzado a buscar ya también, ya están las negociaciones con otros estados árabes como Omán y Bahrein. Así que están tratando de expandir, Netanyahu está tratando de expandir la amistad con la mayor parte de las naciones árabes de alrededor. Ahora, estas dos naciones, Omán y Bahrein, podrían ser las próximas en entablar nexos con Israel. Y no cabe duda que detrás de estos planes hay una estrategia militar, política y económica, porque nos damos cuenta que Irán también representa una amenaza a las naciones árabes. Hace algunos meses recordamos que Irán bombardeó algunos pozos petroleros de Arabia Saudita. Entonces los árabes, ¿verdad?, están continuamente alarmados
porque no saben en cualquier momento lo que va a hacer Irán. Entonces, de alguna forma, estos estados árabes ven la alianza con Israel como un socio, donde tienen aliado un socio y donde ahora si Irán ataca a cualquier estado árabe, los judíos tendrían como socios que intervenir y defenderlos. Entonces nos damos cuenta que políticamente, ¿verdad?, militarmente, estas alianzas con estas naciones árabes le conviene también a muchos árabes, repito, porque ven también a Irán como un enemigo, como una amenaza de sus países. Ahora, muy bien, de manera particular, a Arabia Saudita le encantaría tener una relación con Israel, especialmente después de lo que acabamos de mencionar, que los iraníes bombardearon pozos petroleros y Arabia Saudita no hizo nada, no podía hacer nada porque es mucho más fuerte actualmente el ejército de Irán que el de Arabia Saudita, e Israel tampoco intervino porque no tienen tampoco ninguna relación de amistad con Arabia Saudita. Entonces, esta es la razón por la cual hace 2 días el jeque, el dirigente de Arabia Saudita, hizo esta declaración. Hoy estamos en 20 de agosto del 2020. Hace 2 días el presidente de Arabia Saudita, el jeque, dijo las siguientes palabras: estamos de acuerdo en hacer una alianza con Israel, pero si primero Israel hace un tratado de paz con los palestinos. Entonces, bajo esta condición, actualmente Arabia Saudita propone que sí firmaría también. Ya serían 4 naciones árabes. Si Arabia Saudita hace un tratado con Israel, pero antes dijo el jeque o el dirigente de Arabia Saudita, hagan primero la paz con los palestinos. Mahmoud Abbas, el presidente de Hamas, que es el dirigente del grupo terrorista de los palestinos, nunca va a aceptar eso, porque él sigue la misma línea de Yasser Arafat, que en su tratado palestino y en sus estatutos dijeron que o era toda la ciudad de Jerusalén o no habría nunca la paz con los judíos. Repito, como lo acabamos de decir, es una imposibilidad. ¿Qué va a pasar ahora entonces cuando el jeque, el dirigente de Arabia Saudita, se dé cuenta que va a ser una imposibilidad de que firmen un tratado? Es más, ahorita el hecho que se hayan puesto de acuerdo con los Emiratos Árabes y que sea ya el tercer nación que está del lado de Israel, con Jordania y con Egipto, ha hecho enojar a los palestinos, a Mahmoud Abbas, el presidente de Hamas, ha hecho enojar a los iraníes y ha hecho enojar al presidente Erdogan de Turquía. Entonces, ¿qué cosa es lo que va a pasar? ¿Podrían estas alianzas árabes que Israel está buscando tener crear un ambiente? Esto es una pregunta muy importante. Repito, ¿podrían estas alianzas que Israel está ahorita tratando de obtener con estas naciones árabes, que eventualmente va a llevar a Israel a permitirle que se pueda crear un Estado palestino dentro de su territorio? Porque si Israel continúa con esta política y con esta visión de vamos a hacer la paz y dame la mano, dame la mano, dame la mano, dame la mano, y vamos a cambio a darles terreno a los palestinos, o vamos a hacer terreno con nuestros enemigos los palestinos, podríamos llegar a considerar que pondría en una situación tremendamente peligrosa a la nación de Israel. Porque por un lado tendría la amistad de algunas naciones árabes, ya Jordania, Egipto, los Emiratos Árabes, posiblemente Arabia Saudita, que cosa casi es difícil, pero al mismo tiempo Irán, Turquía y además los palestinos no se iban a quedar callados, no iban a quedarse sentados, iban a tratar o tratarán, como lo dice la Biblia, lo vamos a ver en el Salmo 83,
se describe una invasión de las naciones árabes, del primer círculo que rodea a Israel contra Israel. Y después posiblemente venga la guerra de Ezequiel 38 y 39, donde es una invasión que se profetizó hace 2500 años de Rusia, Irán, Turquía, Libia, Marruecos, Sudán y naciones musulmanas en contra de Israel. Este sería el segundo círculo concéntrico alrededor de Israel. El primer círculo son las naciones, las 5 naciones árabes que están a su alrededor, y después esta invasión es de naciones que están fuera de las fronteras de Israel. Entonces es posible que antes de la guerra o la invasión de Ezequiel 38 y 39 se lleve a cabo un ataque de las naciones árabes, y repito, la posibilidad puede existir porque ahora Israel está buscando la amistad de muchos árabes, y al mismo tiempo están de una forma hostil Irán, Turquía y los palestinos. ¿Queda claro entonces qué significa este tratado, doctor? Muchas gracias. Otro cuestionamiento. ¿Tiene este tratado algún significado profético con el pacto del anticristo? Muchos cristianos han estado preguntándose y vigilando continuamente acerca del famoso pacto con Israel. Nos han llegado muchísimos correos porque las preguntas principales son que si Jared Kushner, el yerno del presidente Trump, realmente es un prototipo o podría ser un tipo del anticristo, porque ahora Jared Kushner, el yerno, del presidente Trump, es a quien la Casa Blanca se le ha encargado enviarlo al Medio Oriente y él negociar estos tratados o acuerdos de paz, principalmente con las naciones árabes, como son actualmente Arabia Saudita, y como son Siria, y como son otras naciones que todavía no son amigas de Israel. Entonces esto ha llevado a preguntarse si Jared Kushner es el anticristo o podría ser un tipo del anticristo. Pero veamos lo que en Daniel capítulo 9, versículo 27, cuando se describe esta famosa profecía de las 70 semanas de Israel, veamos lo que al final, después de que se escribe qué es lo que va a suceder en estos 7 años de tribulación. El versículo 27, Daniel 9, 27 dice así, está hablando del anticristo. Y por otra semana, o sea, recordemos que esta profecía son semanas, no de días, semanas de años. Entonces, por otros 7 años o por otra semana, confirmará el pacto con muchos. Aquí nos hablamos que al usar el Espíritu Santo la palabra confirmar, no firmar, confirmar. O sea, el anticristo va a confirmar algo que anteriormente ya se había llevado a cabo. Entonces es interesante que en 1993 hubo el primer acuerdo en Oslo. Ahora vienen otros acuerdos de paz con 3 naciones árabes ya. Entonces vemos que el anticristo, cuando él entra en acción, va a firmar algo que ya estaba anteriormente negociado. Entonces él simplemente va a confirmo que esto y esto va a continuarse llevándose a cabo. Entonces esto es lo que el anticristo va a hacer. Pero notemos que dice confirmar el pacto con muchos. No dice con quién, simplemente dice con muchos. Vamos a ver un poco más. Y a la mitad de la semana, o sea, a los 3 años y medio de los 7 años, hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Esto lo explica Mateo 24, 15 en adelante el Señor Jesucristo, cuando les advierte a los judíos que cuando vean la abominación desoladora que habló Daniel, que es ni más ni menos, sin ningún lugar a dudas, la persona del anticristo, que cuando lo vean entrar al lugar santo, que es el templo, que salgan huyendo a los montes. Sabemos que se van por Isaías 34 e Isaías 63,
van a esconderse en la ciudad de Petra, en Jordania. Y recordamos, ¿verdad?, que pues Jordania actualmente tiene relaciones de paz con Israel. Qué interesante está todo. Entonces, esto es muy claro que el anticristo va a violar a los 3 años y medio el pacto con Israel y con los muchos. Pero veamos de alguna forma más clara qué significa esto de que violará el pacto con muchos y qué es lo que realmente va a suceder. ¿Qué significa el pacto de Israel con muchos? Bueno, en este tiempo, acordémonos, ya solamente hay un acuerdo con los Emiratos. Existe gran especulación porque ya está Jordania, Egipto, los Emiratos, pero se considera a Bahrein, a Omán, a Marruecos y Arabia Saudita como las posibles naciones árabes que entren en alianza con Israel. Vemos en segundo lugar, y es posible que estas naciones sean los muchos que menciona Daniel 9:27. Entonces, cuando habla de muchos, está hablando que va a confirmar un pacto de Israel con muchas naciones árabes, no solamente con una, sino con muchas. Y esto ante nuestros ojos se está comenzando a dar o a llevar a cabo. En segundo lugar, dice la Biblia que será confirmado, o sea, sugiriéndonos la garantía o la ratificación de un tratado anterior, como acabamos de mencionarle. Y es posible que este tratado establezca la plataforma, que es la que se está ahorita edificando y llevándose a cabo para un acuerdo que más tarde sea garantizado o ratificado por el anticristo. En tercer lugar, ¿quién es el que confirmará este pacto? La Biblia simplemente le llama en el libro del Apocalipsis la bestia. En el libro de Daniel se le llama el cuerno pequeño, porque los cuernos en el Antiguo Testamento representan poderes, así como los montes representan estados o imperios o gobiernos. Los cuernos en el Antiguo Testamento, principalmente en el libro de Daniel y en el libro de Ezequiel y en el libro de Apocalipsis, representan a personajes o a líderes. Y el anticristo se le llama en el libro de Daniel un cuerno pequeño, porque dice la Biblia, y esto es muy importante y lo volvemos otra vez a recordar, que antes de que especulemos y que si Jared Kushner es el anticristo y que es el príncipe de España y que si por aquí, que hasta el presidente Obama que si es el anticristo, antes de que los cristianos sigan especulando, por favor, entendamos las profecías bíblicas por el amor de Dios. La Biblia es bien clara en Daniel capítulo 7 que se van a unir 10 naciones que son los 10 cuernos que se aparecen en el cuarto imperio que es Roma. Daniel capítulo 7, Daniel capítulo 2, representado en el capítulo 2 por las dos piernas del estatua de Nabucodonosor, en el capítulo 7 por los cuernos. Y estas 10 naciones se van a unir, 5 de Europa y 5 del Medio Oriente, porque Roma fue dividida en el Oriente y en el Occidente y en el Oriente, en Roma y en Constantinopla, que es actualmente Turquía. Entonces, cuando oigamos que hay 10 naciones, por favor sigamos esto con mucho cuidado. Cuando oigamos que 5 naciones europeas se unen con 5 naciones del Medio Oriente y forman una confederación política, hasta que estas 10 naciones, un G10, se formen, la Biblia dice en Daniel capítulo 7 que de ahí surgirá el cuerno pequeño. O sea, dentro de estas 10 naciones va a surgir un líder político, y no puede surgir hasta que estas 10 naciones, primero ante nuestros ojos, ante los medios de comunicación, oigamos que ya formaron una confederación de 10 poderes políticos. Entonces, de ahí surge el anticristo, y por eso se le llama el cuerno pequeño, porque va a surgir de algún estado pequeñísimo. Entonces va a ser muy difícil que sea Jared Kushner, el yerno de
del presidente Trump, porque este muchacho pues no tiene ningún liderazgo político, es simplemente consejero de su suegro, del presidente Trump. Está él como mediador en el Medio Oriente, y el anticristo va a surgir de algún estado o va a ser presidente de algún estado pequeño antes de que tome el poder de las 10 naciones y después de otras más. Y vemos nosotros que esta profecía de Daniel también describe que el anticristo confirmará el pacto por 7 años. Y esto es un tiempo realmente que es una agenda satánica, ¿verdad? Y que este tratado no llenará los requerimientos ordenados por la mayoría de los tratados. O sea, casi nunca se ha hecho un tratado por 3 años, por 2 años. El de Oslo en 1993 no se especificó ningún tiempo, simplemente somos amigos. También a un presidente Sadat, antiguamente de Egipto, recordemos que lo mataron. Ahí lo mataron en Egipto los mismos musulmanes radicales egipcios por haber hecho la amistad con Israel. O sea, nos damos cuenta que no es muy fácil realmente que una nación se aventure en el Medio Oriente a tener relaciones con Israel. Y posiblemente, ya para poder terminar, ¿qué cosa va a suceder en los próximos años? Tenemos el Salmo 83, donde se mencionan principalmente naciones árabes, como acabamos de mencionar. En algún otro estudio vamos a verlo con mucho más detalles, pero en el Salmo 83 dice así, esto fue escrito hace 3000 años, y dice así el Salmo 83, oh Dios, no guardes silencio, no calles, oh Dios, ni te estés quieto. Porque aquí que rugen tus enemigos y los que te aborrecen alzan cabeza. Contra tu pueblo han consultado astuta y secretamente, y han entrado en consejo contra tus protegidos. Y dice a continuación, han dicho, escuchemos esto, venid, destruyámoslos, para que no sean nación, y no haya más memoria del nombre de Israel. Vemos aquí una conflagración, un contubernio de varias naciones árabes, porque a continuación se menciona las tiendas de edomitas, de ismaelitas, Moab, gadarenos, Gebal, Amón, Amalek, Tiro, asirios, etcétera, etcétera, que son Jordania, que son Arabia Saudita, que son Líbano, Beirut, que es toda la parte de Egipto, los filisteos, los palestinos, las naciones que tienen frontera con Israel actualmente. Entonces, este contubernio, este plan maligno de querer destruir a Israel, se vio por primera vez en el 67, pero ahí no se cumplió. Entonces, es un salmo o es una guerra profetizada que se tiene que cumplir. Entonces, posiblemente esto va a resultar esta última alianza con los Emiratos Árabes para concluir en un odio mucho más creciente de los enemigos de Israel, porque van a tener mucho más envidia que él siga buscando aliarse con estas naciones árabes, y en cualquier momento vamos a volver a ver en las próximas semanas o en los próximos meses otra guerra en el Medio Oriente. No cabe duda que vivimos tiempos muy, pero muy difíciles. Estamos realmente a la orilla de un precipicio y la vida humana nunca ha sido normal. Hace algunos días en otra conferencia compartí cuando me dijeron que íbamos a entrar a la nueva normalidad. Yo le llamo a la nueva anormalidad, no normalidad. ¿Por qué? Porque desde que Caín mató a Abel, desde hace aproximadamente 6000 años, el ser humano nunca ha sido normal. El ser humano siempre ha manifestado una conducta anormal. Y la misma experiencia nos da testimonio de 6000 años de historia. 6000 años de historia aproximadamente, que el ser humano ha estado en este planeta
solamente ha habido, de acuerdo al Instituto para la Investigación de la Paz de Suecia, de Estocolmo, Suecia, solamente han habido 25 años de paz. En 6.000 años, 25 años de paz. Y nos damos cuenta claramente, ¿verdad?, que la historia humana es eso, guerra tras guerra tras guerra. Estamos en el siglo XX, en el siglo XXI, en el año 2020, con amenazas de aquí el Medio Oriente, que pandemias, que virus, que golpes de Estado, guerra civil posiblemente en Estados Unidos, lucha de conflictos entre economías, una agencia global que está perfilándose ya para poder preparar el camino al anticristo, y realmente estamos contemplando que el fin de todas las cosas se acerca. Velemos, mantengámonos en oración, y si tú que nos escuchas aún todavía no tienes a Jesucristo como tu Señor y como tu Salvador, dile claramente en este momento: te pido perdón por mis pecados, creo que moriste en esa cruz en mi lugar, creo que a los 3 días resucitaste de entre los muertos y yo te necesito, entra en mi corazón como mi Señor y como mi Salvador. Dame ese propósito y ese significado que no tengo para vivir, y que tal vez cuando tú entres a mi vida podré descubrir realmente que puedo morir en paz. El día que vengas por mí, podré descansar en paz, sabiendo que en esa cruz pagaste con tu sangre preciosa por todas aquellas cosas que yo merecía pagar, pero que por tu gracia y tu amor que me tienes, tú lo has hecho en mi lugar. Gracias te doy, Señor Jesús, y te pido que de aquí en adelante gobiernes, dirijas, protejas mi vida de todo mal. Amén. Agradecemos mucho, doctor Armando Alducin, por aclararnos, por darnos luz con respecto a estos cuestionamientos, y a usted que nos honra con su asistencia a través de este medio, le invitamos que siga sintonizándonos en próximas entregas de este programa Preguntas al Aire. Que Dios les bendiga. Bienvenida, familia, a esta transmisión especial, Vida Nueva para el Mundo, en el compromiso que tenemos con usted de llevar mensajes, palabras que edifiquen su vida espiritual. Estamos en esta transmisión especial con el tema, se llama Preguntas al Aire. Nosotros de este lado estamos transmitiendo desde el estudio que hemos montado aquí en Vida Nueva para el Mundo Campus Norte, y tenemos hoy el privilegio que a través de su pantalla nos va a estar respondiendo desde Dallas, Texas, el pastor Armando Alducin. El doctor Armando Alducin va a estar respondiendo una compilación que hicimos de inquietudes que nos han estado llegando, de muchas inquietudes que tiene el pueblo de Dios. Pues ahora hay que estar atentos, porque en esta transmisión especial tenemos el privilegio de que el doctor Armando Alducin va a estar con nosotros respondiendo estos cuestionamientos. En un tiempo difícil, en un tiempo que hoy ya el planeta muestra más de las estadísticas, más de 1.500 personas que lamentablemente han perdido la vida en esta contingencia, en esta epidemia mundial. Hay más de 1.500.000 personas infectadas hoy en día, según las cifras oficiales. En medio de esto hay palabras de edificación, en medio de esto hay palabras de aliento, en medio de esto hay respuesta a nuestras inquietudes. Bienvenido, doctor Armando Alducin. ¿Qué tal? Me da muchísimo gusto poder continuar, como tú lo acabas de mencionar, pues desde nuestra casa, ¿verdad? Yo no he podido viajar a México, ustedes saben, los vuelos están restringidos, hay una alerta tremenda en los aeropuertos, pero desde aquí de casita estamos tratando de grabar mensajes, estudios para continuar edificando a la iglesia y a todos ustedes que nos hacen el favor de escucharnos y que aman la palabra de Dios. Así que pues aquí estamos listos para esta serie de preguntas que
estamos seguros les van a ayudar a desarrollar y a fortalecer su vida interior espiritual. Gracias, doctor Alducin. Una de las principales y más recurrentes preguntas que nos han llegado es la siguiente. ¿Por qué Dios permite la adversidad? Muy bien. Bueno, pues ante esta pandemia, ¿verdad?, que estamos nosotros actualmente viendo, nos recordamos claramente que podemos entender los propósitos de Dios, pero gracias a Dios que tenemos la Biblia. Si no tuviéramos la Biblia, pues no podríamos comprender que estamos enfrente de un Dios cuyos pensamientos no son nuestros pensamientos, ni nuestros caminos son sus caminos. Isaías 55, del 8 al 9. Entonces, para poder entender y darle sentido más que nada a las cosas que están sucediendo, tenemos que recurrir a la Biblia desde luego, y es lo que vamos a estar haciendo, y vamos a ver de qué forma podemos entender estos propósitos de Dios que se encuentran detrás de las tragedias. Pero veamos en primer lugar algunos ejemplos de la historia, otros ejemplos reales que hemos nosotros contemplado para que podamos irlos relacionando o asociando con lo que estamos alrededor experimentando. Por ejemplo, en el diciembre del 2004, todos ustedes recordarán que murieron 200,000 personas en el tsunami en el Océano Índico, o sea, entre el África y entre la Indonesia, incluyendo a miles de cristianos. Se calcula que casi el 65% de las personas que murieron de estas 200,000 eran cristianos. Y estamos hablando de cristianos que iban a una iglesia y que eran cristianos evangélicos, o sea, y además casi el 35% eran niños. ¿Qué sentido le podemos dar a esto? Bueno, podríamos decir es que realmente está Dios consciente de las tragedias que nos rodean, o está participando Dios en lo que nos rodea, o simplemente creó el mundo y lo echó a andar y dijo, bueno, pues cada quien que tenga su destino y cada quien que haga lo que quiera y ya yo me hago a un lado y nos vemos al final. De ninguna manera. Dios está sentado en su trono, Dios está al control de todas las cosas que están experimentando. Y veamos otro ejemplo bíblico también en Marcos capítulo 4, versículo 41. Encontramos que después de que la barca fue azotada por el viento y el mar, etcétera, etcétera, lo que dijeron las personas de Cristo fue lo siguiente. Entonces temieron y decían el uno al otro, ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? En otras palabras, aquí podemos leer claramente que aún el viento y el mar obedecían a Jesús. Y este es el mismo Jesús, porque dice Hebreos 13, versículo 8, que Él es el mismo hoy, ayer y para siempre. Entonces, poniendo estos dos ejemplos, la tragedia aparente del tsunami en el 2008 y todo lo que estamos viendo, 2004, perdón, y lo que vemos bíblicamente, nos damos cuenta que es lógico que Jesús pudo haber detenido el coronavirus y lo puede aún detener porque Él está al control de todas las cosas. O creemos que todas las personas que mueren merecen mejor quedarse en este mundo, o que realmente es mucho mejor seguir sufriendo en este mundo con nosotros. Y esto es lo primero que tenemos que abordar. Y aquí estamos profundizando un poco más teológicamente y filosóficamente también, para que podamos centrarnos, enfocarnos verdaderamente en la mente de Dios. Todos nosotros tenemos que morir. Dice Hebreos 9:27, porque está establecido que muramos una sola vez. Todos vamos a morir, niños, jóvenes, de tercera edad, de la cuarta edad, todos tenemos que pasar de este mundo a otro mundo. Ahora, la forma como nosotros vamos a morir no la podemos escoger desgraciadamente, porque no somos dioses, no nos creamos a nosotros mismos. Entonces, Dios como creador de todos nosotros, Él tiene el derecho y la potestad, el poder, la autoridad de llevarnos a nosotros, a todos nosotros, de cualquier manera, por un accidente en el mar, alguien se ahoga y se lo come un tiburón, un terremoto, queda sepultado bajo toneladas de piedras, un edificio, un accidente, una enfermedad, varias, etcétera, etcétera.
pero todos tenemos que morir. Pero la Biblia nos abre el panorama y nos muestra qué hay después de la muerte. O sea, no queda la cosa ahí, sino que hay un mundo muchísimo mejor esperándonos, porque estamos nosotros simplemente pasando por acá como peregrinos y no nos damos cuenta que no podemos aferrarnos a las cosas materiales, porque el propósito principal por el cual Dios nos creó fue, dice Juan, Evangelio de Juan 17:3, para que conociéramos a Jesús y para que conociéramos a través de Jesús a Dios. Porque Jesús dijo en Mateo 11:27 y 28, nadie conoce al Padre sino yo y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Entonces, nadie puede conocer a Dios, el creador de todas las cosas, si antes no tenemos una relación con Jesucristo, porque a Él fue a quien escogió el Padre para que Él bajara al mundo, para que nos diera las palabras del Padre, para que nos revelara que Él salía del Padre, que iba a regresar al Padre y que si se iba, como lo hizo hace 2000 años, era para preparar un lugar para todos nosotros. Jesús dijo en Juan 4, no se turbe su corazón. No tenemos los cristianos por qué perturbarnos, perder la paz, perder la concentración, perder el enfoque en las cosas más importantes que son las cosas eternas. Entonces no hay nada en este mundo, ni hambre, ni desnudez, ni los demonios, ni terremotos, ni el coronavirus, ni nada que nos pueda quitar la paz en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque si perdemos la paz y perdemos el enfoque y la fe en las promesas de Dios, comenzamos a perder la brújula y entonces entra el estrés a nuestra vida, entra el pánico, entra el temor. ¿Y qué es lo que dicen los científicos al respecto? Que una de las cosas que debilita el sistema inmunológico es el estrés, es la ansiedad, es el temor. Y el sistema inmunológico es precisamente lo que necesitamos actualmente en la época que estamos atravesando, fortalecer. Porque si el sistema inmunológico está fortalecido con aire, con ejercicios de respiración, con el sol, que es la vitamina D, con por lo menos 10, 12 vasos de agua diarios, el virus no puede acercarse a nosotros. Y si entra a nosotros, va a morir o se va a pudrir. ¿Por qué? Porque el sistema inmunológico del cuerpo tiene las defensas suficientes para poder detenerlo. Esta es la razón por la cual el coronavirus ataca a las personas de 85, 90, 95 años de edad. ¿Por qué? Porque tienen menos energía, tienen menos defensas. ¿Y por qué no ataca a los niños? Digo, hay casos muy raros de niños y de jóvenes, pero ¿por qué no ataca a los niños? Los jóvenes, porque la energía de los niños y la energía de los jóvenes y de la edad medio adulta es mucho, mucho más grande su sistema inmunológico que una persona que pierde su energía conforme las células van muriendo del cuerpo después de los 85, 90 años de edad. Entonces, claro que Cristo lo puede detener el coronavirus y puede detener cualquier cosa, pero ahora tenemos que pensar algo que es muy importante. En este tsunami que mencionamos de Indonesia, la mayor parte de los muertos, como vimos, eran personas menores de edad y cristianos. ¿Qué razones tuvo Dios para haber permitido que 200,000 personas de la noche a la mañana, brum, fueran barridas y fueran ahogadas y desaparecieran de este mundo? Y lo podemos decir de la misma forma del coronavirus. Dios tiene todo el conocimiento y Él tiene toda la autoridad para todas las fuerzas naturales y sobrenaturales y enfermedades, terremotos y todo lo que pasa. Ni el pecado de Satanás ni las enfermedades son más fuertes que Jesús. Recordemos esto, porque Jesús nunca ha sido arrinconado en una esquina. Jesucristo está al control de todo lo que pasa. Dice el Salmo 33, y ojalá que todos ustedes que estén escuchando estos estudios, estas preguntas, tengan sus Biblias. Dice el Salmo 33, versículo 11, el consejo de Jehová permanecerá para siempre,
los pensamientos de su corazón por todas las generaciones. Entonces, la pregunta ahora es, si Jesús está supervisando y está controlando el mundo y está vigilando todo lo que sucede, gobernando todos los desastres y todas las enfermedades del mundo, incluyendo las dimensiones aún pecaminosas de millones de personas, la respuesta es sí lo está. Sí está al control Dios, sí está supervisando, y esta es la razón por la cual, qué buena pregunta estamos realmente tratando de contestar. ¿Cuál es el sentido de por qué Dios permite esto? Si Él está al control, si Él está vigilando todo, ¿por qué lo permite? Ahora vamos a ver de qué forma le podemos dar sentido con algunas verdades bíblicas acerca de esta respuesta que necesitamos. Número uno, vivimos en un mundo corrompido. Vivimos en un mundo donde de nuestros padres, Adán y Eva, pecaron en la caída. En ese momento vino una maldición al mundo que se llama la muerte, una contaminación, un virus que traemos todos desde hace aproximadamente 6,000 años. Dice la Biblia en Romanos 6:23, la paga del pecado es la muerte. Dice Hebreos 9:27 que por eso tenemos que morir. En otras palabras, este problema que tiene el mundo acerca de qué es el mal dentro del ser humano, por qué los niños desde que nacen manifiestan tendencias hacia la maldad. A un niño nunca le enseñamos portarse mal, ¿verdad? Porque los niños por naturaleza se portan mal. Les enseñamos a portarse bien. Y cuando este fenómeno de carácter psicológico y sociológico lo han tratado de examinar, han llegado a la conclusión errónea. Por ejemplo, mencionemos algunos personajes que han tratado de contestar cuál es el problema del ser humano de esta maldad, de este virus que traemos desde hace 6,000 años. Bueno, decía William Shakespeare, el gran dramaturgo inglés, que era el problema de un defecto trágico, que era un problema del ser humano, y en su obra de Hamlet él lo mencionó. El gran psicólogo vienés Sigmund Freud, ¿qué fue lo que dijo? Bueno, es el medio ambiente y la sexualidad. Está relacionada con la maldad del ser humano. Después viene en el siglo XIX Carlos Marx, Federico Engels, y comienzan ellos a mencionar y escribir en su libro El Capital y el Manifiesto Comunista. El problema del hombre son la lucha de clases. Si el proletariado puede derrocar a la clase burguesa, va a haber una equidad, una igualdad económica y entonces la sociedad van a ser igual. Total que podemos examinar más de 20, 30 personajes de la historia, filósofos, escritores, y ninguno podrá decirnos el problema del ser humano, que es el pecado. Entonces, partiendo de esta primera verdad, de que el mundo en que vivimos es un mundo donde hay pecado, porque nosotros somos agentes morales libres y nosotros somos responsables de nuestras decisiones, tenemos que entender que por eso Dios nos va a juzgar al final. Entonces los cristianos que hemos sido salvados por el Evangelio de la gracia de Jesucristo, no vamos a escapar de esta corrupción y de esta vanidad. Dice el libro de Romanos el apóstol Pablo, capítulo 8, porque la creación, versículo 20, Romanos 8:20, la creación fue sujetada a vanidad. Esta palabra implica a vaciedad, o sea, el ser humano, si no tiene una relación con Dios, su vida carece de propósito y significado. El ser humano sin Dios es exactamente, lo dicen los animales, semejante a los animales. Entonces, no hay ninguna diferencia entre un ser humano y un animal cuando no tiene el propósito y el significado de vivir cerca de Dios. Esto es lo que significa que toda la creación está sujetada a una falta de sentido y a una falta de propósito, pero veamos que Dios lo permitió con un propósito, no por su propia voluntad, o sea, no porque lo hayamos querido nosotros, sino por causa de que la sujetó en esperanza. Al permitir Dios que este mundo en el que vivimos pudiéramos nosotros
encontrarnos algún día, como todos los cristianos. Yo puedo citar mi propio ejemplo. Hace 40 años que predico este mensaje del Evangelio. Me encontraba, antes de conocer a Cristo, sin propósito, sin sentido, sin dirección, completamente perdido en filosofías humanas, y sentí que realmente necesitaba encontrar algo que le diera propósito y sentido a mi vida. Y esta es la razón por la cual Dios permitió que naciéramos así, para que descubriéramos nosotros, por nosotros mismos, que este sentido y este propósito no lo vamos a encontrar ni en el poder, ni en el dinero, ni en la popularidad, ni en la vanagloria, ni en ninguna cosa que podamos buscar. Fuimos creados para poder descubrir que necesitamos a Dios, que Dios es el propósito y el que le va a dar sentido a nuestra vida. Pero continuemos leyendo Romanos 8:21. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción. Y esta palabra corrupción es precisamente lo que las leyes físicas de la termodinámica establecen, principalmente la segunda ley, la de termodinámica, que todo está sujeto a un deterioro, a una descomposición, a una podredumbre. Nuestro cuerpo está muriendo todos los días celularmente estamos muriendo, las casas se descomponen, los carros se descomponen, todo se echa a perder, porque la segunda ley de la termodinámica física lo establece, que todo tiende al deterioro, a la descomposición, a echarse a perder. La Biblia se adelantó con 2000 años antes, porque aquí establece Pablo que todo está sujeto a la corrupción. Pero el versículo 22 de Romanos 8 concluye Pablo diciendo, porque sabemos que toda la creación gime. Todos estamos de alguna forma anhelando una mejor, realmente, una mejor vida. Todos queremos salir ya de este cuerpo, quisiéramos ya que no hubiera enfermedades. Toda la creación está gimiendo de acuerdo a la Biblia y aún está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos. Está hablando de los cristianos. Nosotros también estamos experimentando la maldición que desde hace 6000 años prevalece en este mundo. Estamos en un mundo que no es de nosotros. Cristo lo dijo en Juan 17, están del mundo, pero no son del mundo. Estamos viviendo en un mundo que no pertenece realmente a nosotros. Estamos de paso por este mundo, somos peregrinos por este mundo, no tenemos aquí ninguna finalidad para poder establecer raíces en ninguna cosa en este mundo, porque estamos preparándonos para el otro mundo. Entonces, cuando comprendemos esto, nos damos cuenta que por eso también los cristianos estamos sujetos a enfermedades. Y todos los cristianos tenemos que morir algún día. Y esta es la razón por la cual en la Biblia encontramos palabras que en primera de Corintios, capítulo 11, donde el versículo 21 en adelante, Dios permite que los cristianos de Corinto murieran de enfermedades. Porque desgraciadamente, pues, ¿verdad? Hay una doctrina errónea que se promulgó por mucho tiempo que estaba insinuando que los cristianos no tenemos que enfermarnos. Que escuchamos hasta ahorita mensajes de muchas personas que dicen, bueno, que el coronavirus se muera, y reprendo al coronavirus, y reprendo las enfermedades, etcétera, etcétera. Y al hacer esto, pregunto, ¿no estaremos luchando en contra de Dios? ¿No podremos encontrar en el propósito de muchas enfermedades que los cristianos pasamos la voluntad de Dios? Y podríamos contestar que sí. Y la Biblia nos da la respuesta. Dice 1 Corintios 11, versículo 28 en adelante, que los corintios estaban tomando la cena del Señor. Pero al tomar la cena del Señor, no examinaron su vida interior, y entonces vino un juicio de parte de Dios, y estamos hablando de cristianos, no de personas no cristianas. Entonces el apóstol Pablo
En 1 Corintios 11:31 concluye con estas palabras: si nos examináramos a nosotros mismos, no seríamos juzgados, mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor, para que no seamos condenados con el mundo. Y dice el versículo 30, por eso hay muchos enfermos y debilitados entre ustedes y muchos duermen. O sea, el pecado no confesado, donde muchos corintios se aferraron a rechazar a Dios y no querer seguir caminando con Dios, ¿qué cosa hizo Dios? Se los llevó a casa. Se los llevó a casa antes de tiempo. O sea, no cumplieron el propósito por el cual Dios los había creado. Vemos otro ejemplo en 1 Corintios 5, donde un muchacho vivía en fornicación con su suegra y el muchacho parece que no se arrepintió. Entonces Pablo, al enterarse, 1 Corintios 5, del 1 al 5, se enoja Pablo y le dice a los líderes, ¿por qué no ejercieron disciplina con este muchacho? El tal es el juicio del apóstol Pablo, sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvado. Entonces vemos nosotros claramente que una persona que si realmente ha nacido de nuevo, bautizada con el Espíritu Santo, regenerada por el Espíritu Santo, muere, se va al cielo. Y se va al cielo, pero como decimos vulgarmente, de panzazo, con 6 de calificación. Y estará en el cielo, pero, dice 1 Corintios 3, del 10 en adelante, que sin ninguna recompensa. Entonces, claramente vemos ejemplos de cristianos que han sido llevados al cielo antes de tiempo por Dios, y personas que, como tú y como yo, a través de enfermedades, no significa esto que la enfermedad en un cristiano todas sean como un juicio de Dios, desde luego que no, pero vemos que se pueden considerar bastantes enfermedades que muchas veces Dios usa para poder disciplinar a sus hijos de alguna u otra manera. Y vemos en tercer lugar el juicio de Dios contra el pecado. Por ejemplo, Dios usa también muchas veces las enfermedades como juicios particulares a los que rechazan y se entregan al pecado de manera voluntaria, continua y de una forma obsesiva de aferrarse a las cosas de la maldad y no querer abrir los ojos a Dios. Veamos un ejemplo, por ejemplo, en el libro de los Hechos, capítulo 12, versículo 23, que el rey Herodes, cuando fue condenado por Dios, esto es impresionante porque Herodes quería que él podía realmente vivir muchos años o mucho tiempo, pero nos damos cuenta que no fue así. Y dice el capítulo 12 del libro de los Hechos, versículo 23. Al momento, un ángel del Señor le hirió. Estamos hablando del rey Herodes, que no era cristiano, por cuanto no dio la gloria a Dios y expiró comido de gusanos. Pero la palabra del Señor crecía y se multiplicaba. Vemos en este caso que Dios puede hacer lo mismo con cualquier ser humano que se enorgullezca, con cualquier gobernante que trate de desafiar a Dios, y sabemos por la historia que ha habido muchos que Dios ha tenido que también juzgarlos a través de la muerte porque lo desafiaron y creyeron que ellos podían ser soberanos, que podían ser dioses, como el rey Nabucodonosor, cuando Dios le manda a un ángel para decirle que iba a perder la razón. Muchas veces los problemas mentales que la psicología califica como sociopatías o esquizofrenias o paranoias, psicosis, son problemas mentales causados por el orgullo, por el rechazo a las leyes de Dios, por no querer humillarse delante de Dios y aceptar la voluntad de Dios. Entonces, así como Dios tuvo que disciplinar al rey Herodes a través de la muerte, lo puede seguir haciendo. Y en segundo lugar, tenemos también, y último lugar, los desastres naturales. Todos los desastres naturales, familia de Dios que nos escucha,
y damas y caballeros que también tienen el interés de conocer un poco más profundamente las Escrituras, tsunamis, terremotos, huracanes, tornados, inundaciones, hambrunas, todas estos desastres naturales forman parte de la creación caída donde tú y yo vivimos. Entonces, muchas veces vemos ahorita terremotos por el movimiento de las placas tectónicas, por tantos experimentos de bombas nucleares que nosotros los cristianos hemos hecho, el mar envenenado con millones de litros de petróleo, que ya los peces están muriendo, el aire contaminado. No podemos decir que esto es culpa de Dios. No podemos decir que Dios es el culpable de todas las cosas malas que suceden. La Biblia nos muestra claramente que nosotros somos responsables de nuestras acciones y todas las consecuencias de nuestras acciones las tenemos que recoger, porque es la imprescindible e inequívoca e inexorable ley de la ley y la cosecha. Entonces vemos aquí claramente que un caso para terminar en Lucas capítulo 13, donde Pilato pues mató a cantidad de personas y derramó mucha sangre. Y en Lucas capítulo 13 encontramos que una manifestación de la gente, porque la gente comienza a cuestionar a Jesucristo. Oye, pero ¿por qué una torre que cayó, la torre de Siloé, mató a 18 personas? ¿Qué culpa tenían ellos? Ellos simplemente iban caminando por la calle y les cayó la torre. Y veamos lo que Cristo contesta. Lucas 13, del 1 al 3. En ese mismo tiempo, estaban allí algunos que le contaban acerca de los galileos, cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios de ellos. Respondiendo Jesús les dijo: ¿pensáis que estos galileos, porque padecieron tantas cosas, eran más pecadores que todos los galileos? Os digo, no. Si antes no se arrepienten, todos van a perecer igualmente. En otras palabras, la gente estaba, repito, buscando qué pensaba Jesús respecto a, y esperaba que le diera sentido a esta tragedia. ¿Cómo podían ellos explicar que gente muera de una forma accidental, que vayas atravesando la calle y un carro atropella a tu hijo, o una camión se echa en reversa y te aplasta, o estás sentado en un estacionamiento y de repente, o en una carretera, y viene un tráiler sin frenos y acabas tú muerto con toda tu familia? ¿Qué sentido podemos encontrar con estas cosas que aparentemente no tienen explicación? O sea, le estaban diciendo a Cristo: cuéntanos, ¿por qué suceden estos desastres? Porque todas estas personas estaban solamente ahí, pues, y murieron sin ninguna culpa de nada. Y Jesús les dice claramente, y este es el mensaje de Jesús a todos ustedes en el mundo entero que nos están escuchando. En este momento histórico de la epidemia que estamos atravesando, la respuesta es la misma: arrepiéntanse. Arrepiéntete de tu vida, arrepiéntete de todas las cosas que tú consideras a través de la iluminación del Espíritu Santo que has fracasado. No podemos, si salimos de esta epidemia, seguir iguales. Todos tenemos de alguna forma que haber experimentado un cambio profundo, radical, que realmente sintamos cada vez más el poder de la cruz en nuestra vida interior. Y las personas que no tienen a Cristo, esa es la grandísima oportunidad que Dios les da para arrepentirse. Muchas gracias, doctor. Otra pregunta recurrente que nos hace el público es: en estos tiempos difíciles, ¿qué podemos hacer para fortalecer nuestra fe? Bueno, la Biblia dice claramente en Romanos 10 que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. O sea, la fe es un don, es un regalo que Dios nos ha dado para que nosotros podamos, a través del Espíritu Santo que ha sido derramado en nuestros corazones, venir a la Biblia y descubrir que todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, todas las cosas que pertenecen a la vida cristiana, nos han sido dadas, dice 2 de Pedro capítulo 1, o sea, tiempo pasado.
todo lo que pertenece a ti que me escuchas, desde el momento que tú te convertiste y necesitas para caminar con Jesús, ya lo tienes. O sea, no hay otra unción, no hay que una doble unción, que una triple unción, que hermano, por favor póngame la mano para que pueda yo tener otra unción y tener más poder. No hay nada de esas cosas en el Nuevo Testamento. Lo que necesitamos actualmente es crecer en la gracia y el conocimiento del Señor Jesucristo. Todos los cristianos somos como los bebés recién nacidos. Cuando un bebé nace, ¿cuál es la primera evidencia de un bebé recién nacido de que tiene vida? Pues inmediatamente lo pegan al pecho de la mamá. ¿Por qué? Porque comienza a succionar a ese líquido precioso con los minerales, las vitaminas que ya Dios puso en la leche de la mamá, para que ese bebé comience a crecer de una forma normal y sana. Es lo único que necesita, pegarse y chupar la leche. Pasa un año, ya se le da jamoncito picado, después ya carnita y comienza a tomar alimento sólido. Entonces, todos los cristianos que son nuevos en Cristo, lo único que necesitan hacer es pegarse a la palabra de Dios. Leerla, estudiarla, meditarla, es muy importante en este tiempo precioso que tenemos, memorizar la Biblia. Jesús dijo, mis palabras, Juan capítulo 6, son espíritu y son vida. O sea, cuando leemos la Biblia, no leemos a Octavio Paz o a William Shakespeare o a cualquier otro literato o premio Nobel de literatura. Estamos leyendo un libro que es espíritu. Escucha lo que estoy diciendo. Es un libro que las palabras que están en este libro tienen poder. Y entran esas palabras a la parte más íntima de nuestro cuerpo, que es la parte espiritual, que es el verdadero ser de nuestra vida. Y ese espíritu entre nosotros es nutrido, es alimentado únicamente con la palabra de Dios. No hay ninguna otra forma, no hay ningún camino corto, no hay atajos, no hay cosas de que alguien llegue y te va a dar una nueva unción para que tú puedas crecer en la gracia y conocimiento de Cristo o una revelación nueva. No hay absolutamente nada más que crecer normalmente como los niños físicos en espíritu con la palabra de Dios. Cuando Josué iba a conquistar las 7 ciudades que tenía enfrente en Canaán, y pues nos imaginamos que Josué estaba preguntándose, ¿cómo le haré para poder entrenar mejor a mi ejército? Y vamos a preparar las ballestas y los arcos y las flechas y todo el armamento y toda la milicia que necesitamos y la logística que necesitamos desarrollar. Y en eso Dios le dice a Josué el secreto que recorre todas las escrituras, de día y de noche, de día y de noche. De día y de noche meditarás en este libro de la ley. Día y noche léela, estúdiala, medítala y memorízala. Y cuando tú hagas esto, escúchame, Josué, escúchenme todos y escuchemos todo lo que Dios nos dice a nuestro espíritu. Cuando ustedes hagan eso, todas las cosas van a prosperar. Todo lo que hagas lo voy a bendecir. ¿Por qué? Porque mi propósito para haberte creado es que me conozcas. Entonces, como quieres fortalecer tu fe, si no es a través del contacto diario que podamos tener con la palabra de Dios. Muchas gracias, doctor. Encontramos en medio de esta pandemia un común denominador que es el temor. En su apreciación, ¿a qué le teme la gente y cómo puede hacerle frente a este temor? Bueno, el temor es una emoción o un sentimiento que nos lleva hacia el futuro a creer que algo no va a salir bien o que algo nos va a suceder. Entonces, el temor es adelantarnos a tratar de ver el futuro y estar pensando que nos puede suceder algo o que vamos a morir o que vamos a perder el empleo o que vamos a perder a algunos familiares.
Y la Biblia nos muestra claramente que el temor es una experiencia emocional normal, porque de alguna forma todos tememos, ¿verdad? No somos querubines, somos seres humanos, pero tengamos cuidado cuando este temor se convierte en una obsesión, donde ya se convierte en pánico. Una vez, recuerdo hace muchos años, nosotros fuimos criados en Acapulco, en el puerto de Acapulco, cuando éramos niños, ahí crecimos. Y recuerdo una vez que yo tenía como 6 o 7 años de edad, que mi papá nos decía, pues no se metan mucho al mar, nada más aquí en la orillita. Y entonces yo me metí un poquito más y había una ola, en aquel tiempo la famosa playa de Caleta, que ya casi no existe esa playa. Se levantó una ola grandísima y en el momento que yo vi esa ola, me quedé paralizado. O sea, me dio tanto miedo que me impidió reaccionar. ¿Por qué? Porque el miedo y el temor es precisamente lo que hace. Nos congela, nos impide pensar y nos impide reaccionar, nos impide hablar de una forma normal. Otro ejemplo, en la noche cuando tú estás dormido como a las 2, 3 de la mañana, de repente oyes que como que una puerta se comienza a abrir. Lo hemos experimentado todos. En ese momento nos quedamos, no sabemos si pararnos, de repente como una fuerza invisible nos rodea y nos congela ahí en nuestra cama sin querer nosotros pararnos porque no sabemos si puede ser un ladrón que entró a la casa, pero veamos nosotros con estos ejemplos lo que el temor hace. Ahora, cuando se provoca o se promueve una pandemia como la que se ha hecho, en la cual pues todos tenemos que tener las precauciones normales, la fe no está divorciada del sentido común. Hay iglesias en Estados Unidos que ya tuvo la policía que intervenir porque decían que pues Dios los iba a proteger, olvidándonos que estamos sujetos a las autoridades. Romanos capítulo 13. Estamos sujetos a lo que la autoridad diga, mientras la autoridad no nos prohíba reunirnos en nuestras casas, ni tampoco leer la Biblia, ahí ya no podríamos obedecer a Dios. Entonces, cuando por una contingencia de salud la autoridad comienza a promover una ley, tenemos que obedecerla, como lo tuvimos que hacer nosotros. Esperamos a que las autoridades nos dijeran oficialmente que las iglesias no se podían abrir y lo tuvimos que hacer. Entonces, todas estas cuestiones son importantes ahora que tenemos el tiempo de meditar en ellas y de pensar en ellas, pero en el capítulo 6 de Mateo, para regresar al tema rápidamente y abordarlo un poquito más de lo que es el temor y por qué existe el temor, sabiendo Jesús que este sentimiento y que esta emoción forma parte de la naturaleza humana y viendo que los discípulos que caminaron con él hace 2000 años tenían esos temores, mañana ¿qué vamos a comer? Y si se va Jesucristo, ¿con quién nos vamos a quedar? Y si se muere mi esposo, ya no voy a tener seguro social. O si llego a tal edad, me va a dar el coronavirus. Todos estos temores son la fuente y el origen de la incredulidad, de no creer que Dios es todopoderoso, que Dios es proveedor. Alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Del gobierno, del petróleo, que mejore el peso, de si tengo estos negocios, si no los tengo, nuestro socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Y entonces Jesucristo en Mateo 6, versículo 24, versículo 25, les dijo, no se afanen por vuestra vida, qué han de comer, qué han de beber o qué han de vestir. No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido. O sea, tú amaneciste hoy, ¿verdad? Yo también amanecí. ¿Sabes por qué amaneciste? Simplemente porque Dios no ha terminado contigo, ni tampoco conmigo. No te ha dado el coronavirus, ¿verdad? O no tienes 90, 95 años de edad y estás en un hospital con ventiladores. ¿Por qué? Porque Dios no ha acabado contigo. Estás en tu casa, tienes a tu esposa, tienes a tus hijos, tienes comida, tienes agua, entonces dale gracias a Dios. ¿Por qué? Porque Dios está esperando en estos tiempos precisos donde nuestra fe
está siendo purificada más que el oro, que nosotros mostremos que realmente creemos en Dios, pero no como creen los demonios. Dice Santiago 2, los demonios también creen. Entonces no basta haber dicho hace 2 meses que no había esta pandemia, pues yo creo en Dios y voy el domingo a la iglesia, pero cuando viene la presión, cuando viene la prueba, ahí se manifiesta el calibre con el cual estamos hechos. Y estas pruebas donde estamos sintiendo ya el fuego y el rigor y cuánto tiempo durará sin mi leche, a lo mejor se me acaba la semana que entra, o ya voy a conseguir trabajo después de estar, todos estos temores que todavía no existen y que te estás adelantando a ellos, te están poniendo en una situación en la que no puedes discernir la palabra de Dios. Entonces, cálmate, tranquilízate, ten paz y escucha lo que dice Jesucristo. Miren las aves del cielo que no siembran ni ciegan ni recogen en graneros y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valen ustedes mucho más que ellas? Jesús agarra un pajarito y dice, este pajarito, ¿cuánto lo vendes en el mercado? ¿3 pesos? ¿2 pesos? Escúchenme bien. Tan grande es el poder de mi Padre que un solo pajarito de los millones que hay en el mundo no se cae a tierra sin mi voluntad. Ahora, si yo estoy consciente de los pajaritos y de todas las aves del cielo y de todos los insectos y de todas las hormigas, yo bajé del cielo a la tierra y abrí mis brazos en una cruz y morí por ustedes. Y de tal manera los he amado que véanme en esta cruz. ¿Quieres saber cuánto te amo? Ve mis brazos extendidos. Ahí en la cruz podrás darte cuenta cuánto me interesas, cuánto me amas. Que si hubiera habido otro camino que pudiera realmente acercarlos a ustedes, a mi Padre, yo os lo hubiera dicho. Pero no había ningún otro camino más que yo diera mi vida por ti. Entonces, si yo di mi vida por ti, ¿cómo puedes atreverte a creer que te va a llegar a faltar algo? Te falta porque tu incredulidad me ha impedido que yo pueda trabajar a través de tu fe. Dice Efesios 3:20, porque Dios es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que le pedimos o entendemos. Dios es ¿qué? Poderoso. Poderoso para hacer que cuando estés en el desierto, les di el ejemplo en el Antiguo Testamento con el pueblo judío, 40 años sin oxos, 40 años sin zapaterías, 40 años sin farmacias, 40 años sin supermercados, 40 años sin agua, 40 años sin zapatos, sin ropa. ¿Y qué pasó? ¿Les faltó algo? ¿De la roca saqué agua? Cuando llegaron a la incredulidad, en el libro de los Números, por favor, regresemos a Egipto, le dijeron a Moisés, ¿qué dijo Dios? Les voy a mandar codornices y van ustedes a recogerlas y a comer hasta que se sacien hasta aquí. Y cuando el pueblo tentó a Dios, después de todo lo que Dios había hecho, y comieron esas codornices, Dios los juzgó y murieron. Y quedaron ahí enterrados en el desierto sin entrar a la tierra de Canaán. Y así puede pasar con muchos que se dicen cristianos. Ahorita es el momento del desierto. Es el momento donde Dios nos va a mostrar cuán grande es Él. ¿Cómo podemos conocer el poder de Dios si no es a través de lo que estamos atravesando? ¿Cómo podríamos conocer la grandeza, su fidelidad y su amor si no es a través que en estas pruebas precisamente que estamos atravesando, Él se va a manifestar y cuando salgamos de esto, vamos a levantar nuestros ojos y vamos a decir, oh Dios, qué grande es tu nombre, cuán fiel eres y qué bueno eres, que jamás me has dejado morir ni tampoco padecer de hambre,
porque joven fui y envejecido, y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue el pan. Muchas gracias, doctor. ¿Qué le podemos decir a las personas que tienen miedo a la muerte, específicamente miedo a la muerte? Bueno, realmente la persona que tiene miedo a la muerte no es más que miedo a lo desconocido. Y es lo que decía el famoso psicólogo Sigmund Freud. El ser humano ha inventado un Dios porque tiene miedo a la muerte. O sea, al tener miedo a lo desconocido, pues inventan un Dios para que puedan creer que ese Dios les puede mejorar su situación después de esta vida. Qué equivocado estaba Sigmund Freud. Bueno, ¿quién puede realmente de todos los seres humanos que han existido? Y vamos a mencionar a Gautama Buda, a Dalai Lama, a Zoroastro, a Mahatma Gandhi, a Mahoma, creador del Islam, etcétera, etcétera. Mencióname el líder religioso que tú me quieras mencionar. Ni tampoco filósofo o historiador o la persona más exitosa, más mejor filósofo, el más sabio que tú puedas traer a tu imaginación. ¿Quién puede compararse con Jesucristo en la historia? Ninguno de ellos, porque ninguno de ellos bajó del cielo y reunió un grupo de discípulos para enseñarles que él iba a morir en una cruz, que él sabía exactamente la última cena, cuando la tomó con los discípulos, les dijo, esta noche es la última vez que comparto el pan con ustedes. Y el vino también. O sea, Jesús estaba consciente de que esa noche, al otro día, ya no iba a vivir, que era la última noche que pasaba con los discípulos. Él estaba consciente de su vida, del tiempo que Dios le había dado, y ese tiempo que Dios le dio a Jesús, te lo dio a ti y me lo dio a mí. Estamos todos con esa confianza maravillosa que nada ni nadie nos puede quitar la vida más que la voluntad de Dios y en el tiempo que Dios haya determinado que nos reunamos con Él otra vez. Entonces Cristo anuncia que a los 3 días iba a morir y resucitó. ¿Qué otro personaje en la historia ha vuelto a vivir después de morir? Y no solamente eso, sino que su resurrección cambió la historia del Imperio Romano. Cuando alguna persona dice, bueno, es que Jesucristo, ¿cómo podemos comprobar que Él resucitó? Tenemos historiadores como Josefo, que pertenecía al gobierno romano, como Plinio, que eran historiadores del siglo I de la época cristiana, que dieron testimonio claramente de que el Imperio Romano, 250, 300 años después de Jesucristo, la transformación que el imperio más grande de la historia ha tenido fue gracias a que un grupo de hombres llamados los apóstoles de Jesucristo se enfrentaron a la muerte, al Coliseo romano, donde les aventaron tigres y leones, los quemaron, hicieron teas humanas de todos ellos. Cientos de cristianos en el Coliseo romano decían los césares, por favor, hínquense o denle gracias que yo soy el Curios. Curios significa amo en el griego, que yo soy el amo, que yo soy el Señor. Y si ustedes lo hacen, les perdono la vida. Y los cristianos primitivos sabían perfectamente bien. Era tan fuerte la convicción que ellos tenían en su corazón de que iban a volver a vivir, que perdieron el miedo a la muerte. Entonces Cristo ha venido al mundo para revelarnos ese misterio que solamente Dios lo pudo revelar. Solamente Dios puede saber qué hay después de la muerte. Y esta es la razón por la cual en Filipenses capítulo 1 el apóstol Pablo dijo que vivir para él era Cristo. Y le pedía a Dios, Señor, pues yo quiero seguir predicando el evangelio, pero si Dios considera que yo muera, es ganancia para mí. Porque la muerte para los cristianos, imaginémonos, ya no hay lágrimas, ya no hay sufrimiento, ya no tenemos que buscar la provisión para nuestra familia, se acabó todo. Nos reunimos con Rey de Reyes, Señor de Señores,
viviremos eternamente con Él y con todos los premios y recompensas que Él tiene para todos los que fueron fieles hasta la muerte. Y esta es la única forma en la que tú que me escuchas puedes perder el miedo a la muerte. Cuando te enfrentas a Jesucristo, cuando crees verdaderamente que Él es el Señor. Jesús dijo en Juan capítulo 11, 25 en adelante, yo soy la resurrección y la vida. Yo soy la resurrección y la vida. Si tú crees en mí, aunque tú mueras, vas a volver a vivir. Y la garantía es que Él volvió a vivir. La resurrección de los muertos es la piedra fundamental del cristianismo. El cristianismo no es un grupo de teorías o simplemente mandamientos o liturgias o cosas que tengamos que cumplir, etcétera, etcétera. La base del cristianismo no es filosófico ni político. La base del cristianismo es la resurrección de Jesucristo. Si Jesucristo no hubiera resucitado, el cristianismo no existiría, porque el cristianismo o permanece de pie o se derrumba sin la resurrección de Jesucristo. Muchas gracias, doctor. Un cuestionamiento más. ¿Es este caos mundial el principio del fin? No estamos en el fin. Esto es muy importante. Por ahí hay muchas personas que han estado tratando a través de las redes sociales decir que ya estamos a la mitad de la semana 70 de Daniel. Imaginemos, la verdad, qué barbaridad. El fin viene cuando millones de cristianos desaparezcamos. Este domingo vamos a pasar un mensaje bastante claro acerca de la doctrina del rapto, porque es una doctrina que también se está ya negando, pero el fin no viene hasta que nosotros desaparezcamos del planeta Tierra. Millones de cristianos vamos a desaparecer de la noche a la mañana, no sé si hoy o mañana o la semana que entra, porque es inminente el rapto. O sea, no hay ninguna señal para el arrebatamiento. La gran diferencia entre el arrebatamiento y la segunda venida, que es al final de los 7 años de la tribulación, es que la segunda venida, Mateo 24, 29 en adelante, Joel capítulo 13, Zacarías capítulo 12 y 14, Apocalipsis capítulo 13, es que viene con señales cósmicas. El sol se oscurecerá, la luna se pondrá como sangre, las islas y los montes desaparecerán, y los cristianos que vivan al final de la tribulación se van a dar cuenta que ya el Señor viene a la puerta. No es así con el rapto. En el rapto no hay ninguna señal. Viene como ladrón de la noche, inesperadamente, en cualquier momento, por lo cual se nos manda estar preparados. Entonces, yo pienso, esto es un sentimiento personal, que nos encontramos, de acuerdo a Mateo 24, del 3 al 8, en el principio de los dolores. Porque ya vimos 2 guerras mundiales, siempre ha habido guerras en la historia, pero hasta el siglo XX, Primera y Segunda Guerra Mundial, fue nación contra nación, reino contra reino. Y después las pestes, los terremotos, que siempre ha habido en la historia, pero en la convergencia de todas estas señales y desastres, como ahorita el mundo se encuentra, jamás lo había habido. Y Jesucristo dijo que cuando venga la tribulación, nosotros no estaremos aquí, porque el anticristo se iniciará los 7 años de la tribulación o la semana 70 de Daniel con la confirmación de un pacto entre los judíos y entre los árabes. De que nos encontramos en los últimos tiempos, no hay absolutamente ninguna duda. Nos encontramos al fin de los tiempos. Nos encontramos en la última generación. De eso no hay duda. Pero el día y la hora pertenecen a la potestad y a la soberanía de Dios. Muchas gracias, doctor. Ha sido realmente un privilegio, un honor que haya contestado estas preguntas que tan vehementemente nos ha hecho el público. Ahora quisiéramos pedirle de favor si nos despide con algunas palabras de ánimo o una oración a toda la gente que nos está viendo alrededor del mundo. Con mucho gusto. Bueno, a todos ustedes que nos ven en primer lugar y que pertenecen a la familia de Dios, mi esposa y yo y todos los pastores de Villanueva para el Mundo oramos que permanezcan firmes en la esperanza a la cual todos hemos sido llamados. Y que el Dios y Padre de Jesucristo, el gran pastor de las ovejas,
los pueda hacer aptos a todos ustedes, a todos nosotros, para que siempre todo lo que hagamos, lo hagamos de acuerdo a su voluntad y que podamos permanecer fieles hasta la muerte, poder decir hemos acabado la carrera, hemos peleado la buena batalla y nos está esperando la corona de justicia, principalmente a todos los que aman su venida. Y si tú que nos escuchas aún no tienes a Jesucristo en tu corazón, ahí desde donde tú te encuentres, tal vez en la cocina, en la sala de tu casa, en tu cuarto, en un hospital, inclina tus ojos y dile simplemente estas palabras al Señor Jesús. Yo te doy gracias, Señor Jesús, esa cruz, abriste tus manos, tu cabeza fue coronada de espinas, tus manos clavadas, tus pies también, para tú demostrarme cuánto me amas. Gracias por haber pagado con tu sangre, con tu vida, por mis pecados. Ahora sé que yo nunca hubiera podido pagar por ellos, pero tú lo hiciste por tu gracia, por el amor que tú me tienes. Ahora te pido, porque creo que a los 3 días te levantaste entre los muertos, que puedas entrar a mi corazón como mi Señor y mi Salvador, y yo pueda tener ya la seguridad, el día que me llames a casa, de morir en paz, sabiendo que dejo este mundo a un mundo mucho mejor, y saber que también tengo, por tu gracia en la cruz y por tu muerte, la vida eterna. Todo esto te lo pido y te doy las gracias en el precioso nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Muchas gracias una vez más, doctor Armando Alducin, y muchas gracias a usted que nos hizo el favor de sintonizarnos en esta transmisión especial. Le invitamos a que esté atento, porque con el favor de Dios vamos a tener más programas como este, Preguntas al Aire, que contestará oportunamente el doctor Armando Alducin. Muchísimas gracias, que Dios les bendiga.